Mi nombre es Nawaz Iqbal y estoy aquí para jurar, ante Dios y ante ustedes, que cada palabra que pronunciaré es la verdad de lo que mis ojos presenciaron. Fue en las afueras de Lahore, una mañana de la que recuerdo perfectamente el color del cielo, un ocre polvoriento que parecía presionar hacia abajo sobre la tierra. El sol apenas se asomaba, perezoso, y su luz débil no lograba calentar el aire frío que se colaba por mi ropa. Yo no era más que un repartidor, un hombre común cumpliendo con su trabajo, pero ese día el destino me convirtió en testigo de algo que desafía la razón y fortalece el alma. Lo que voy a contar no es una leyenda, no es un cuento que me contaron. Yo estuve allí. Sentí el polvo en mi garganta y el miedo helado en mis venas, y por eso tengo la obligación de compartirlo, para que la memoria de aquel milagro no se pierda en el olvido. La rutina de esa mañana era como la de cualquier otra semana. Conducía mi vieja camioneta por calles sin pavimentar, levantando una nube de polvo que me seguía como un fantasma. Mi destino era una pequeña comunidad, un puñado de casas de ladrillo crudo donde se levantaba una iglesia improvisada. No tenía cruz ni campanario, apenas un techo de madera y paredes desnudas que la hacían casi indistinguible de las viviendas que la rodeaban. Era un refugio humilde, un santuario construido con más fe que materiales. Desde la distancia, mientras me acercaba, podía escuchar un murmullo suave, casi imperceptible. Eran cánticos, una melodía frágil que flotaba en el aire denso de la mañana. Esa música era un acto de valentía, una pequeña luz de esperanza que se negaba a extinguirse en un entorno que a menudo era indiferente, si no hostil, a su existencia. Mientras estacionaba y comenzaba a descargar las cajas de alimentos, una extraña sensación comenzó a apoderarse de mí. El aire, normalmente lleno de los ruidos de la vida cotidiana, los gritos de los niños, el ladrido de los perros, estaba extrañamente silencioso. Era una quietud antinatural, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Los cánticos que salían de la iglesia, aunque constantes, sonaban solitarios, como si estuvieran luchando contra un vacío inmenso. Miré a mi alrededor. Las puertas de las casas vecinas estaban cerradas, las ventanas vacías. No había nadie en las calles. Esa soledad me inquietó profundamente. Sentí un presagio, una tensión que se acumulaba lentamente, como las nubes antes de una tormenta violenta que sabes, con absoluta certeza, que está a punto de estallar. Fue entonces cuando lo percibí. No fue un sonido fuerte, sino todo lo contrario. Fue la interrupción de ese frágil sonido que venía de la iglesia. Por un instante, los cánticos se detuvieron. Un silencio absoluto cayó sobre el lugar, un silencio tan profundo que pude oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Duró solo un par de segundos, pero en esa pausa sentí que algo se había roto para siempre. El aire se volvió pesado, denso, casi irrespirable. La luz del sol pareció oscurecerse, perdiendo su calidez. Cuando los cánticos se reanudaron, su tono había cambiado. Ya no era una melodía de esperanza, sino una oración desesperada, un ruego urgente lanzado a un cielo que parecía haberse vuelto de piedra. En ese momento supe que la amenaza ya no era una posibilidad, era una certeza que se acercaba. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estas palabras están resonando contigo, si sientes la importancia de este testimonio, quiero que te suscribas a este canal para que más historias como esta puedan ser contadas. Y por favor, déjame saber desde qué ciudad me estás escuchando. Me da fuerza saber que no estoy solo, que hay personas en todo el mundo dispuestas a escuchar, a creer y a recordar. Es importante para mí sentir esa conexión, saber que esta historia está viajando más allá de las fronteras del tiempo y del lugar donde todo ocurrió. Tu presencia aquí, ahora, le da un nuevo significado a mi juramento. Así que tómate un momento, y luego,
Acompáñame de vuelta a esa mañana, a ese silencio que lo cambió todo. La calma nunca regresó. Después de esa breve interrupción, el ambiente quedó cargado de una electricidad palpable. Permanecí inmóvil junto a mi camioneta, con una caja a medio levantar, incapaz de decidir si debía huir o quedarme. El instinto me gritaba que me fuera, que me alejara de allí lo más rápido posible, pero una fuerza inexplicable me mantenía anclado a ese lugar. Era como si una parte de mí tuviera que ser testigo, como si mi presencia fuera necesaria para que la historia de lo que estaba a punto de suceder no muriera en el polvo. El silencio expectante se había transformado en una espera agónica. El sol seguía subiendo en el cielo, pero su luz ya no traía consuelo, solo revelaba la desnudez y la vulnerabilidad de aquel pequeño refugio de fe, ajeno a la oscuridad que se cernía sobre él. De repente, el frágil velo de la mañana se rasgó. El estruendo de motores viejos y forzados rompió el aire, un sonido gutural y violento que ahogó los cánticos y se clavó en mi pecho como una advertencia. Dos camionetas destartaladas, levantando una nube de polvo ocre que parecía tragarse la poca luz del sol, aparecieron al final de la calle. Avanzaban sin prisa, con la arrogancia de quienes se saben dueños de la situación. No eran vehículos del gobierno ni de la policía. Su aspecto era tosco, civil, lo que de alguna manera los hacía aún más amenazantes. Se detuvieron bruscamente frente a la pequeña iglesia, y el silencio que siguió a los motores apagándose fue más aterrador que el ruido. Era un silencio lleno de intención, un vacío que estaba a punto de ser llenado por el caos. Yo me quedé paralizado, sintiendo cómo el frío de la mañana se convertía en un hielo que me recorría la espalda, sabiendo que la normalidad había terminado. De las camionetas descendieron hombres. No eran soldados con uniformes, sino civiles con la ropa manchada de tierra y trabajo, pero sus rostros estaban transformados por una furia que no era humana. Sus ojos brillaban con un fanatismo ciego, una certeza absoluta que no dejaba espacio para la duda o la piedad. Llevaban en sus manos herramientas que se habían convertido en armas, martillos pesados, barras de hierro oxidadas y, lo que más me heló la sangre, varios barriles de combustible. Se movían con una eficiencia coordinada, como un enjambre que obedece a una sola mente. No gritaban, no había desorden en sus acciones. Era una violencia metódica, calculada, lo que la hacía infinitamente más aterradora. Observé cómo se desplegaban alrededor del humilde edificio, cada uno con su papel, cada uno parte de una máquina de destrucción que acababa de ponerse en marcha. Uno de ellos se adelantó, asumiendo el papel de líder. Era un hombre corpulento, de hombros anchos y una barba descuidada que le cubría la mitad del rostro. No levantó la voz, pero sus palabras resonaron en el silencio con la fuerza de un martillo. Señaló la iglesia con un dedo grueso y acusador, como si estuviera sentenciando a un criminal. Dijo que estaban allí para limpiar la tierra, para borrar esa mancha de su comunidad. Usó la palabra mancha, y en esa única palabra sentí todo el peso de su odio, un desprecio tan profundo que no veía a personas dentro de ese edificio, sino una impureza que debía ser erradicada. No había negociación posible en su tono, solo el anuncio de un veredicto que ya había sido dictado y cuya ejecución era inminente. Su mirada fría recorrió el lugar, sin detenerse en nadie, como si ya fuéramos parte del paisaje que pronto sería purificado por el fuego. El miedo se esparció por el aire como una enfermedad. Los pocos vecinos que habían salido de sus casas retrocedieron lentamente, sus rostros una mezcla de curiosidad y terror. Vi cómo las puertas se cerraban una a una, cómo las cortinas se corrían. Nadie dijo nada, nadie intervino. La calle quedó desierta, dejándome a mí y a mi camioneta como los únicos testigos silenciosos en la primera fila de una atrocidad. Me sentí completamente solo, expuesto, pero al mismo tiempo invisible para ellos.
Su atención estaba centrada por completo en su objetivo. La atmósfera se volvió densa, casi irrespirable, cargada con la tensión de lo inevitable. El sol, que seguía ascendiendo, parecía haber perdido su poder. Su luz se sentía débil, incapaz de penetrar la oscuridad que aquellos hombres habían traído consigo en pleno día. Con una precisión escalofriante, comenzaron su trabajo. Varios de ellos se dirigieron directamente a la única puerta de madera de la iglesia. No intentaron forzarla. En su lugar, sacaron una pesada cadena de una de las camionetas y la pasaron por las manijas, asegurándola con un candado grande y oxidado. El sonido metálico del candado al cerrarse fue como el de una celda de prisión. Habían sellado la salida. La congregación estaba atrapada. En ese instante, la humilde iglesia dejó de ser un refugio para convertirse en una trampa mortal. Me di cuenta de que su plan no era solo destruir el edificio, sino hacerlo con todos los que estaban dentro. La brutalidad de esa idea me golpeó con una fuerza física, dejándome sin aliento. Estaban construyendo una tumba, y lo hacían con una calma que desafiaba toda comprensión humana. Entonces, el primer golpe resonó. Uno de los hombres, el más grande después del líder, levantó un mazo y lo estrelló contra la pared de ladrillo. El sonido no fue agudo, sino sordo, un golpe profundo que pareció hacer vibrar la tierra bajo mis pies. Fue un sonido definitivo, el punto de no retorno. A ese primer golpe le siguió otro, y luego otro, creando un ritmo macabro y constante. Era el latido de la destrucción. Cada impacto era un recordatorio de la cuenta regresiva que había comenzado para las almas atrapadas en el interior. El polvo de ladrillo rojo comenzó a flotar en el aire, mezclándose con la luz de la mañana y tiñéndolo todo de un color sangriento. Ya no había esperanza de que se detuvieran. El ataque había comenzado y solo terminaría cuando no quedara nada en pie. Desde el interior, por un brevísimo instante, los cánticos se detuvieron, ahogados por el primer impacto. Pude imaginar el terror, la confusión, pero entonces, casi de inmediato, se reanudaron. Y no solo eso, sino que su volumen aumentó. Su fe, enfrentada a la violencia más directa, no se quebró, sino que se hizo más fuerte. Sus voces se unieron en un coro desafiante, una muralla de sonido que se oponía a la destrucción física. Era una batalla de martillos contra himnos, de odio contra oración. Escuchar eso, mientras veía las paredes comenzar a agrietarse, me partió el alma. Eran tan vulnerables y, sin embargo, tan increíblemente fuertes. Su resistencia no estaba en sus cuerpos, sino en su espíritu, y estaban librando su única batalla posible con la única arma que poseían, su voz unida en una plegaria. La furia de los atacantes se intensificó, como si el canto de sus víctimas fuera un insulto a su poder. Más hombres se unieron a la demolición, golpeando las paredes desde todos los ángulos. El ritmo de los golpes se aceleró, volviéndose frenético. Mientras tanto, otros hombres comenzaron a desatar los barriles de combustible, desenroscaron las tapas y empezaron a rociar el líquido oscuro y aceitoso por la base del edificio, empapando los cimientos, la puerta, cualquier madera que encontraban. El olor acre y químico de la gasolina invadió el aire, un perfume de muerte que prometía un final aún más terrible. El tiempo se estaba acabando. La estructura gemía bajo los golpes, y ahora la amenaza del fuego se sumaba a la del colapso, una sentencia doble que no dejaba ninguna posibilidad de supervivencia. En ese momento, observando el edificio temblar y el combustible empapar sus cimientos, comprendí la verdadera naturaleza de lo que estaba presenciando. Esto no era un simple acto de vandalismo o violencia sectaria, era algo más profundo, más oscuro. Era un exorcismo. Aquellos hombres no estaban destruyendo ladrillos y madera. Creían que estaban erradicando un mal,
silenciando una voz que consideraban una amenaza para su propia existencia. El ataque no era solo contra las personas, era contra la idea misma de su fe. Querían aniquilar no solo los cuerpos, sino el símbolo, la presencia de algo que no podían controlar ni comprender. El verdadero objetivo era el espíritu que habitaba ese humilde lugar, y estaban dispuestos a usar el fuego y el acero para apagar esa luz para siempre. El miedo me tenía paralizado, pero algo más profundo me obligaba a quedarme. Dentro de mí, una voz silenciosa me decía que mi misión no era intervenir, sino observar, que mi propósito en ese preciso momento era ser los ojos y los oídos de una historia que de otro modo se perdería en el polvo y el olvido. La verdadera misión, sin embargo, se estaba desarrollando dentro de esas paredes temblorosas. No era una misión de escape, eso era imposible. Era una misión de resistencia espiritual. Con cada golpe de martillo que sacudía los cimientos, los cánticos no se debilitaban, sino que se elevaban con una fuerza renovada, una declaración inquebrantable de que el espíritu no podía ser encadenado ni demolido como el ladrillo y la madera. Ellos no luchaban por sus vidas, luchaban por su fe. El aire se convirtió en una sinfonía caótica y aterradora. Por un lado, estaba el ritmo brutal de la destrucción, el crujido de la madera, el estruendo sordo de los mazos contra el ladrillo y los gruñidos de esfuerzo de los hombres que parecían poseídos por una fuerza destructiva. Por otro lado, estaba la melodía persistente y unificada de los himnos. Era una batalla de frecuencias, una guerra entre el ruido del odio y el sonido de la devoción. Las voces desde el interior formaban una cúpula invisible, un santuario de sonido que se negaba a ser penetrado por la violencia. Me di cuenta de que estaban construyendo algo con sus voces, un templo intangible que ninguna barra de hierro podría derribar, una fortaleza que existía más allá del alcance físico de sus agresores. La persistencia de los cánticos parecía enfurecer aún más a los atacantes. Su frustración era palpable en la forma en que sus golpes se volvían más erráticos, más salvajes. Era como si el sonido de la fe fuera un veneno para sus oídos, un recordatorio de que su poder tenía un límite. Aumentaron la velocidad de su asalto, tratando de ahogar las voces con un estruendo aún mayor, pero era inútil. El coro interior simplemente se ajustaba, elevando su volumen para igualar cada nueva embestida. No había pánico en sus voces, solo una determinación serena. Estaban librando una guerra asimétrica, donde las armas del espíritu demostraban ser más resistentes que el acero, y cada nota que cantaban era un acto de desafío que sus enemigos no podían comprender ni silenciar. El sol seguía subiendo, y el calor, mezclado con el polvo que flotaba en el aire, comenzó a afectarme. Sentía la garganta seca, mis músculos estaban tensos por la inmovilidad y el miedo. El viento se levantó, no como una brisa refrescante, sino como un aliento caliente y áspero que arremolinaba el polvo de ladrillo y me lo arrojaba a la cara, obligándome a entrecerrar los ojos. La sed se convirtió en una presencia física, un nudo en mi garganta que me recordaba mi propia fragilidad. El agotamiento no era solo físico, era emocional. Ver tanta maldad desplegada con tanta calma me estaba vaciando por dentro, dejándome como un espectador hueco en el borde de un abismo que amenazaba con tragárselo todo. El olor a gasolina se hizo más intenso, un hedor químico que se aferraba al aire y lo contaminaba todo. Era un aroma que prometía un final rápido y terrible, una purificación por el fuego que borraría no solo el edificio, sino cualquier rastro de su existencia. Observé cómo el líquido oscuro se extendía por el suelo, creando manchas húmedas y brillantes sobre la tierra seca. Se filtraba en las grietas de los cimientos, empapaba la base de la puerta de madera, esperando solo una chispa para desatar su infierno. La imagen de ese combustible, extendiéndose como una plaga silenciosa, se grabó en mi mente.
un símbolo de cómo el odio puede envenenar silenciosamente el terreno antes de que la primera llama siquiera se encienda. Fue entonces cuando ocurrió el primer signo. Uno de los golpes más fuertes abrió una nueva grieta en la pared, justo en lo alto, cerca del techo. A través de esa estrecha abertura, un único rayo de sol penetró la penumbra polvorienta del interior. No era una luz difusa, sino un haz concentrado, casi sólido, como un dedo dorado que apuntaba desde el cielo. Se proyectó sobre la pared opuesta, creando un círculo de luz pura en medio de la violencia y la oscuridad inminente. El contraste era tan absoluto, tan inesperado, que me dejó sin aliento. En medio de toda esa destrucción deliberada, un acto de belleza accidental había surgido, un pequeño milagro de luz que parecía completamente fuera de lugar. Me quedé hipnotizado por ese rayo de luz. Parecía tener una cualidad diferente a la del resto del sol de la mañana. Era más cálido, más brillante, como si llevara consigo un mensaje silencioso. Imaginé lo que verían desde adentro, un punto de luz celestial perforando su mundo que se desmoronaba. Quizás ese haz iluminó el rostro de un niño que seguía cantando, o la mano de un anciano aferrada a un libro de oraciones. Para los que estaban atrapados, debió ser como una caricia divina, una señal de que no estaban solos en su prueba. Aunque yo estaba afuera, sentí que esa luz no era para mí, sino para ellos, un recordatorio privado y sagrado de que incluso en la tumba más oscura, una grieta es suficiente para que entre el cielo. Los atacantes, sin embargo, no parecieron notarlo. Estaban demasiado consumidos por su tarea, sus ojos fijos en la destrucción que tenían entre manos. Su mundo se había reducido a la fuerza de sus brazos y al impacto de sus herramientas contra el ladrillo. La belleza sutil de ese rayo de luz era invisible para ellos. Su lenguaje era uno que ya no podían entender. Su furia los había cegado no solo a la humanidad de sus víctimas, sino también a cualquier manifestación de gracia en el mundo que los rodeaba. Continuaron su trabajo con una determinación brutal, ajenos a la pequeña batalla entre la luz y la sombra que se libraba en las paredes que estaban tan decididos a derribar. De repente, sentí un toque suave en mi codo. Me sobresalté y me giré para ver a una anciana, una de las vecinas que se había escondido al principio. Su rostro estaba surcado de arrugas y sus ojos reflejaban un miedo profundo, pero también una compasión inmensa. Sin decir una palabra, me extendió una pequeña taza de metal con agua. Sus manos temblaban ligeramente, pero su gesto era firme. Fue un acto tan simple, tan humano, en medio de una inhumanidad tan abrumadora, que sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No era solo agua lo que me ofrecía, era solidaridad. Era un reconocimiento silencioso de nuestro compartido horror, un pequeño puente de bondad construido sobre un río de odio. Acepté la taza con un murmullo de agradecimiento y bebí el agua fresca. El líquido alivió la sequedad de mi garganta, pero el gesto alivió una sed mucho más profunda en mi alma. Me recordó que, incluso cuando la oscuridad parece total, siempre hay focos de luz en los gestos más pequeños. La mujer me miró con una tristeza infinita, asintió levemente como si compartiéramos un secreto doloroso, y luego se retiró tan silenciosamente como había llegado, desapareciendo de nuevo en la seguridad de su hogar. Ese breve encuentro me dio una nueva fuerza. Ya no me sentía completamente solo. Había otro testigo, otra alma que se negaba a dejar que la brutalidad del momento borrara por completo la decencia humana. El sonido desde el interior de la iglesia cambió una vez más. Los cánticos ya no eran desafiantes ni fuertes. Se habían vuelto más suaves, casi etéreos. La melodía se transformó en un murmullo colectivo, una oración tan íntima y pacífica que parecía venir de otro mundo. Era como si hubieran trascendido el miedo y el dolor, alcanzando un estado de serenidad total. Ya no cantaban para resistir, cantaban para aceptar. Este cambio desconcertó a los atacantes
más que su desafío anterior. El silencio de la paz es mucho más inquietante para un alma violenta que el grito de la guerra. Se miraron unos a otros, confundidos, como si sus víctimas les hubieran robado la satisfacción de su terror. En ese momento, lo entendí con una claridad que me heló la sangre y al mismo tiempo me llenó de asombro. Aquello no era una masacre, era un sacrificio. Las personas que estaban dentro no estaban siendo asesinadas, estaban ofreciendo su último aliento en un acto de fe supremo. El humilde edificio de ladrillo se había transformado. Ya no era una iglesia, era un altar. Cada golpe de martillo era parte de un ritual que ellos no controlaban, pero cuyo significado habían transformado desde dentro. Su misión no era sobrevivir físicamente, sino asegurar que su espíritu saliera victorioso, intacto, incluso si sus cuerpos perecían. Estaban convirtiendo su propia ejecución en su mayor acto de adoración. Una extraña quietud comenzó a asentarse sobre la escena, a pesar del ruido continuo. Era como si el aire mismo se estuviera volviendo más denso, cargado de una energía que no era de este mundo. Sentí una presión en mis oídos, una sensación de inminencia, como la calma que precede a un terremoto. El sol parecía brillar de manera diferente. Su luz se sentía más pesada, más significativa. La violencia de los hombres continuaba, pero ahora parecía pequeña, insignificante, en comparación con la inmensa y silenciosa fuerza que sentía acumularse alrededor de ese lugar. Era una presencia invisible, pero abrumadora, y supe, con una certeza que no podía explicar, que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Mi percepción de la realidad se había fracturado. Ya no veía a una turba destruyendo un edificio, sino a fuerzas mucho más grandes en juego. Cada ladrillo que caía, cada grito de odio, cada nota de oración, todo era parte de un tapiz mucho más grande, cuyo diseño apenas comenzaba a vislumbrar. Sentí que no solo estaba presenciando un evento, sino que estaba siendo preparado para algo. Mi papel como testigo se estaba convirtiendo en algo más. Cada paso que aquellos hombres daban hacia la destrucción final era, sin que ellos lo supieran, un paso hacia una revelación. El mundo físico estaba a punto de romperse, pero yo tenía la abrumadora sensación de que de esa ruptura no surgiría el fin, sino un comienzo inimaginable. El fin no fue gradual, fue una fractura. Las paredes, que habían soportado la brutalidad con una resistencia casi milagrosa, finalmente se rindieron. Escuché un sonido que nunca olvidaré. No fue el de ladrillos cayendo, sino un gemido profundo y estructural, como el de una criatura gigante exhalando su último aliento. Fue un lamento que pareció venir de la propia tierra, un desgarro en el tejido de la mañana. El techo de madera, que había sido un escudo frágil, se combó hacia adentro con una lentitud antinatural por una fracción de segundo, como si dudara, antes de desplomarse con la furia de una avalancha. El mundo se convirtió en un estruendo ensordecedor, una explosión de madera astillada y ladrillos pulverizados que se tragó los últimos ecos de los cánticos y cualquier atisbo de esperanza que pudiera haber quedado flotando en el aire. Fue el sonido del fin de un mundo. Una nube de polvo ocre y denso se elevó hacia el cielo, borrando el sol, borrando la escena, borrándolo todo. Y entonces, después del estruendo final, llegó el silencio. No era un silencio pacífico, sino uno pesado, sepulcral, como si el sonido mismo hubiera muerto en el colapso. Era un vacío absoluto que presionaba mis tímpanos, llenando el espacio donde antes había oración y violencia. El aire era casi sólido, imposible de respirar, una mezcla de tierra y tragedia. Me quedé inmóvil, con los pulmones ardiendo y los ojos bien abiertos, tratando de ver a través del velo de polvo, pero no había nada que ver, solo una ausencia, la ausencia de un edificio, la ausencia de voces, la ausencia de vida. En ese silencio,
Sentí como algo dentro de mí se rompía con la misma violencia con la que se había roto el edificio. Fue en ese instante, mientras el polvo comenzaba a asentarse lentamente como una mortaja, que mi propia fe se hizo escombros. Toda mi vida había creído en una justicia superior, en un equilibrio cósmico, en un Dios que escuchaba el clamor de los inocentes. Pero allí, en esa tumba recién creada, no había justicia, solo la victoria brutal del odio. ¿De qué servían las oraciones si terminaban ahogadas por el polvo? ¿De qué servía la fe si no podía detener un solo martillo? Sentí una desesperación tan profunda, tan absoluta, que fue como caer en un pozo sin fondo. No era solo tristeza, era la aniquilación de una certeza fundamental. El cielo no solo estaba en silencio, estaba vacío. Y esa revelación fue más dolorosa que cualquier golpe físico que pudiera haber recibido. Pude ver los rostros de los atacantes a través de la neblina de polvo. No había remordimiento, no había duda, había triunfo. Una satisfacción cruel y primal brillaba en sus ojos. Intercambiaban palmadas en la espalda. Algunos incluso reían, un sonido obsceno que profanaba el silencio sagrado de la muerte. Habían cumplido su misión. Habían borrado la mancha. Para ellos, la masacre se había consumado y el orden había sido restaurado. Ver su alegría sobre las ruinas de tantas vidas fue la última pieza que destrozó mi espíritu. Me di cuenta de que el mal no siempre es castigado. A veces, simplemente gana. Y en esa mañana, en las afueras de Lahore, el mal estaba celebrando su victoria sin oposición, mientras yo me ahogaba en mi impotencia. El mundo a mi alrededor perdió su color. Todo se volvió gris, opaco, como si lo estuviera viendo a través de un cristal sucio. El sol ya no calentaba, era solo una mancha pálida en un cielo indiferente. El viento que soplaba ya no era un aliento de la naturaleza, sino un suspiro fúnebre que levantaba los restos de lo que había sido un santuario. Me sentí completamente desconectado de mi propio cuerpo, un observador fantasma de mi propia desolación. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido de mi corazón un recordatorio doloroso de que yo seguía vivo, mientras que ellos, los que cantaban con tanta fuerza, yacían enterrados a solo unos metros de mí. La vida se sentía como una injusticia, una carga que no merecía llevar. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de encontrar una oración, una palabra, algo a lo que aferrarme, pero mi mente era un desierto. Las palabras que antes me daban consuelo ahora sonaban huecas, mentiras que me había contado a mí mismo para soportar la dureza del mundo. Intenté formular una pregunta, un ruego. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué? Pero las palabras no salían. Se quedaban atrapadas en mi garganta, ahogadas por la misma desesperación que había silenciado los himnos. El silencio de Dios era más ensordecedor que el estruendo del colapso. Sentí un abandono tan total que era casi físico, como un frío que me calaba hasta los huesos, un frío que venía de adentro, del lugar donde antes habitaba mi fe. Mis rodillas se debilitaron. Tuve que apoyarme en el costado de mi camioneta para no caer. Me sentía viejo, agotado, como si hubiera vivido 100 años en los últimos minutos. La energía me había abandonado, drenada por el horror y la desilusión. Observé a los hombres comenzar a reunirse, preparándose para irse. Su trabajo había terminado. Dejarían atrás solo ruinas y un silencio que gritaría por generaciones. Sentí una oleada de ira impotente, pero fue fugaz, rápidamente consumida por el océano de mi desesperanza. ¿Qué podía hacer yo? Un simple repartidor contra un ejército de odio. No era nadie. Era solo un testigo de cómo la oscuridad puede devorar la luz sin dejar rastro. Cerré los ojos con fuerza, no queriendo ver más. Quería que el mundo desapareciera. Quería volver a la mañana anterior, a la ignorancia, a la rutina. Pero la imagen de la iglesia derrumbándose estaba grabada en el interior de mis párpados.
La veía una y otra vez, una repetición tortuosa de cada ladrillo rindiéndose, cada viga rompiéndose, el sonido, el polvo, el silencio. Todo estaba allí. Me di cuenta de que esa imagen me acompañaría por el resto de mis días, un recordatorio constante del momento en que vi la cara del mal y la espalda de Dios en el mismo instante. La desesperación no era un sentimiento pasajero. Se había convertido en parte de mí, en una cicatriz interna que nunca sanaría. Y entonces, en medio de esa oscuridad total, un recuerdo apareció, no como una luz, sino como una chispa diminuta y casi imperceptible. No fue una oración ni un texto sagrado, fue el rostro de mi madre, muchos años atrás, sentada a mi lado durante una tormenta. Yo era un niño pequeño, aterrorizado por los truenos. Ella no me dijo que no tuviera miedo. Simplemente tomó mi mano y me dijo en voz baja, a veces, el cielo hace mucho ruido para poder dar a luz a la lluvia que limpia la tierra. No entendí el significado entonces, y no lo entendí completamente ahora, pero el recuerdo de su calma, de su mano sosteniendo la mía, fue un ancla, un hilo invisible que me impidió caer por completo en el abismo. Abrí los ojos. La desesperación seguía allí, pesada y real. El recuerdo no había cambiado nada de la terrible realidad frente a mí. La iglesia seguía siendo una tumba. Los hombres seguían siendo asesinos triunfantes. Pero ese pequeño hilo de memoria me había conectado de nuevo con algo, con un amor simple y humano que existía independientemente de los cielos silenciosos. Me permitió respirar de nuevo, una inhalación profunda y temblorosa que me trajo de vuelta a mi propio cuerpo. No era esperanza. Estaba lejos de ser esperanza. Era simplemente la voluntad de seguir respirando un minuto más, de seguir siendo testigo hasta el final, sin importar cuán oscuro fuera. Los atacantes subieron a sus camionetas. Sus voces y risas se alejaron gradualmente. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Ya no era un silencio de shock, sino uno de finalidad. La calma de un campo de batalla después de que la lucha ha terminado y solo quedan los muertos. El polvo se había asentado casi por completo, revelando la verdadera escala de la devastación. Era un montículo informe de ladrillos rotos y madera astillada. No había movimiento, no había sonido, no había vida. Era el final absoluto de la historia. Una pausa larga y tensa se instaló sobre el mundo, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando a que alguien escribiera la última palabra en la página más triste jamás contada. Y entonces, en el corazón de ese silencio, algo comenzó a cambiar. No fue un sonido, ni un movimiento, fue una sensación. El aire, que había sido pesado y sofocante por el polvo, de repente se sintió extrañamente ligero, casi nulo, como si la presión atmosférica hubiera desaparecido por completo. Fue una quietud tan profunda que trascendía la simple ausencia de ruido. Era un vacío que parecía contener una expectativa infinita. Sentí que el tiempo mismo se había detenido, que el universo entero se había inclinado para observar lo que quedaba de aquel humilde santuario. Me quedé allí, conteniendo la respiración sin darme cuenta, mi desesperación momentáneamente suspendida por una curiosidad tan intensa que era casi dolorosa. Algo estaba a punto de suceder, una respuesta al silencio, y yo era el único que parecía estar esperando por ella. Esta pausa no fue un alivio, fue la tensión llevada a su máximo exponente. Duró lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos segundos. En ese lapso, cada partícula de polvo que flotaba en el aire parecía estar congelada en su lugar, suspendida en un ámbar invisible. El mundo se había convertido en una fotografía, una imagen fija de la devastación. Los rostros de los atacantes, que momentos antes celebraban, ahora estaban congelados en una extraña confusión, como si ellos también sintieran que las reglas del mundo que conocían habían dejado de aplicarse.
La ausencia de viento, la ausencia de cualquier sonido, creaba un lienzo en blanco sobre el cual algo inimaginable estaba a punto de ser pintado. Mi corazón latía con una fuerza sorda contra mis costillas, un tambor solitario en un mundo que se había quedado completamente mudo. A medida que el polvo más denso comenzaba a asentarse, mis ojos empezaron a enfocar lo que había en el centro de las ruinas. Al principio, no podía entender lo que estaba viendo. Mi mente, preparada para la carnicería, se negaba a procesar la imagen. Vi una viga de madera, una de las principales que sostenía el techo, una viga que debía pesar cientos de kilos, y no estaba en el suelo. Estaba flotando. Estaba suspendida en el aire, a apenas 1 metro por encima de donde debería haber estado el suelo, inmóvil, desafiando toda ley de la gravedad. A su alrededor, trozos más pequeños de ladrillo y escombros colgaban en el aire como si fueran planetas en un sistema solar imposible, creando una cúpula de destrucción congelada en el tiempo. Era una escena tan ilógica, tan contraria a la naturaleza, que por un momento pensé que había muerto y estaba presenciando una especie de sueño febril. Lentamente, como si tuviera miedo de lo que encontraría, mi mirada descendió desde el techo suspendido hacia las personas que estaban debajo, y allí estaban, todos ellos. No estaban aplastados, no estaban heridos, ni siquiera estaban cubiertos de polvo. Estaban de pie, exactamente como debían haber estado antes del colapso. Sus ojos estaban cerrados, sus manos juntas en oración, sus labios moviéndose en un rezo silencioso. Una calma sobrenatural los envolvía, una serenidad tan profunda que parecía que nunca se habían dado cuenta de que el mundo se había derrumbado a su alrededor. Estaban protegidos por esa cúpula invisible de gracia, habitando un espacio donde la violencia del mundo exterior simplemente no había podido entrar. Verlos allí, intactos y en paz, fue un milagro mucho más grande que el de los escombros flotantes. Fue el milagro de una fe que había doblado la realidad. La escena era tan sagrada que sentí que era un sacrilegio observarla. Era un momento íntimo entre ellos y su Dios, y yo era un intruso. Pude distinguir el rostro de un anciano, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas, pero no eran lágrimas de miedo, sino de éxtasis. Vi a una madre sosteniendo a su hijo pequeño, quien no lloraba, sino que miraba hacia arriba con una curiosidad infantil, como si estuviera viendo el espectáculo más hermoso del mundo. No había pánico, no había terror, solo una aceptación y una confianza tan absolutas que habían creado un santuario en medio del infierno. Estaban completamente ajenos a la destrucción que los rodeaba y a los hombres que habían intentado aniquilarlos, perdidos en una comunión que ninguna fuerza terrenal podía interrumpir. Fue entonces cuando el viento comenzó a soplar. No fue una brisa normal, no vino de ninguna dirección en particular. Parecía nacer del centro mismo de las ruinas, un aliento limpio y poderoso que surgió de la nada. No levantó los escombros, no fue un viento de caos, fue un viento con un propósito. Se movió en un remolino suave pero firme, barriendo el polvo restante, limpiando el aire, revelando la escena en toda su claridad imposible. Cada partícula de suciedad fue llevada lejos, dejando el aire tan puro y transparente como el de una montaña alta. El viento tenía una cualidad musical, casi como un susurro, y traía consigo un olor que no era de este mundo, un aroma a tierra mojada después de la lluvia y a flores que no crecían en esa región. Observé con asombro cómo este viento inteligente se movía con una precisión delicada. Se arremolinó alrededor de los cimientos, donde la gasolina había sido derramada y donde pequeñas llamas habían comenzado a lamer la madera. El viento no las avivó, las apagó. Con una sola caricia, como si soplara suavemente sobre una vela, extinguió cada chispa de fuego, eliminando la última amenaza que quedaba. Lo hizo sin perturbar ni un solo cabello en la cabeza de los que rezaban.
Era una fuerza que distinguía perfectamente entre lo que debía ser preservado y lo que debía ser purificado. Era la manifestación física de una voluntad selectiva, una demostración de poder tan controlada y gentil que resultaba infinitamente más aterradora que cualquier explosión de furia. El efecto de este fenómeno en los atacantes fue inmediato y devastador. Su triunfo se había evaporado, reemplazado por una incredulidad que rápidamente se convirtió en un pánico primitivo. Sus rostros, antes endurecidos por el odio, se contrajeron en máscaras de puro terror. Dejaron caer sus martillos y barras de hierro, y el sonido metálico al chocar contra el suelo fue el único ruido que rompió el silencio del viento. Empezaron a retroceder, tropezando unos con otros, sus cuerpos temblando incontrolablemente. Su certeza se había hecho añicos al chocar contra una realidad que no podían comprender. El poder que habían desatado había sido respondido por un poder infinitamente superior, y esa revelación los había quebrado por completo. Escuché a uno de ellos, el líder corpulento, balbucear una sola palabra una y otra vez, una palabra que apenas podía salir de sus labios temblorosos. Brujería. Era la única explicación que su mente podía ofrecer para lo inexplicable. Para ellos, esto no era divino, era demoníaco, una magia oscura que se oponía a su causa sagrada. Señalaban con dedos temblorosos, sus ojos desorbitados por el miedo, incapaces de apartar la vista de la escena, pero desesperados por huir de ella. La arrogancia que habían mostrado minutos antes se había disuelto en un miedo infantil. Estaban siendo desarmados no por una fuerza física, sino por la aniquilación de su propia visión del mundo. Su odio se había encontrado con algo que no podía destruir, y eso los estaba destruyendo a ellos desde adentro. Algunos se dieron la vuelta y corrieron, sin mirar atrás, huyendo como si el mismo diablo los persiguiera. Otros se quedaron paralizados, con las rodillas temblando, incapaces de moverse, atrapados entre el impulso de huir y la horrible fascinación de lo que estaban presenciando. Vi a un hombre caer de rodillas, no en oración, sino en un colapso total, cubriéndose la cabeza con las manos, como si intentara bloquear la visión imposible que tenía delante. La máquina de odio se había desmoronado en un instante. Se habían convertido en hombres rotos, aterrorizados, enfrentados a un misterio que era demasiado grande para sus almas pequeñas y llenas de ira. La justicia no había llegado como un castigo, sino como una revelación que los había dejado desnudos y aterrorizados. Y en medio de todo esto, yo permanecía inmóvil, pero mi parálisis ya no era de miedo, sino de asombro. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. En ese momento, lo entendí todo con una claridad cegadora. La intervención divina no había llegado para prevenir el sufrimiento. No había detenido los martillos. No había silenciado los gritos de odio. No había evitado que el techo se derrumbara. El milagro no fue la ausencia de la prueba, sino la presencia de Dios dentro de ella. No había venido a rescatarlos de la tumba, sino a sentarse con ellos en su interior, transformando un lugar de muerte en un santuario de vida indestructible. Esta revelación me golpeó con la fuerza de una ola, limpiando toda la desesperación y la duda que me habían consumido. Mi fe no solo fue restaurada, fue refundada sobre una roca mucho más sólida. Comprendí que la fe no es un escudo que nos protege de las tormentas de la vida, sino un ancla que nos mantiene firmes en medio de ellas. Dios no promete un viaje sin tempestades, sino una llegada segura al puerto. Los creyentes dentro de las ruinas no habían sido salvados de su crucifixión, sino que se les había permitido experimentar su propia resurrección. Estaban demostrando, con su calma serena, que las paredes de un templo pueden caer, pero la verdadera iglesia, la que se construye en los corazones, es eterna. El viento comenzó a amainar, su trabajo terminado.
Se retiró tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí un aire limpio y una paz palpable. Los escombros que habían estado suspendidos en el aire no cayeron con un estruendo. Descendieron lentamente, con una gentileza antinatural, como si fueran plumas depositadas por una mano invisible. Se asentaron en el suelo alrededor del grupo de fieles, formando un círculo protector, un muro de ruinas que en lugar de ser una tumba, ahora era una fortaleza. El espacio en el que ellos se encontraban permaneció intacto, un círculo perfecto de tierra limpia en medio de la devastación, un testimonio silencioso del espacio sagrado que habían creado con su fe. Un nuevo tipo de silencio se instaló sobre el lugar. Ya no era el silencio de la muerte ni el de la tensión. Era un silencio de reverencia, un silencio lleno de una presencia inefable. Era como si el cielo y la tierra se hubieran reconciliado en ese pequeño pedazo de suelo. El sol, que había parecido tan distante y frío, ahora brillaba con una luz cálida y dorada que bañaba la escena, haciendo que cada partícula de polvo que quedaba en el aire brillara como oro. La tragedia se había transformado en una teofanía, una manifestación visible de lo sagrado. El mundo entero parecía estar en adoración silenciosa, honrando el milagro que acababa de presenciar. Finalmente, como si despertaran de un sueño profundo, los que estaban dentro abrieron los ojos. No había sorpresa en sus rostros, solo una paz profunda y una gratitud infinita. Se miraron unos a otros, y luego sus ojos se encontraron con los míos. En su mirada no vi juicio por no haberlos ayudado, ni triunfo sobre sus enemigos. Vi una compasión y un amor que abarcaban todo, que me incluían a mí, a los vecinos escondidos e incluso a los hombres que acababan de intentar matarlos. En ese instante, supe que no solo habían sobrevivido, sino que habían sido fundamentalmente transformados. Y yo, al presenciar su transformación, también había cambiado para siempre, renacido en las ruinas de una pequeña iglesia en las afueras de Lahore. La justicia que descendió sobre nosotros no fue un castigo de fuego y azufre, sino una paz tan abrumadora que se convirtió en un arma. Desarmó el odio de una manera que ninguna fuerza física podría haberlo hecho. Al ver a Salos Mostos, los fieles Azazquieles salir de entre los escombros, no cubiertos de polvo y sangre, sino envueltos en una serenidad que no era de este mundo, la turba se quebró. Su furia, que había sido una fuerza unificada y terrible, se disolvió en un caos de miedo individual. El motor que los impulsaba, su certeza absoluta, se había gripado y ahora cada hombre estaba solo, enfrentado a un milagro que su ideología no podía explicar ni destruir. La violencia se había topado con su propio límite, y al otro lado de ese límite no había nada más que el silencio de Dios, un silencio que ahora era más poderoso que todos sus gritos. La disolución de su unidad fue un espectáculo en sí mismo. Algunos, los que aún conservaban el instinto básico de la autopreservación, simplemente se dieron la vuelta y corrieron. Huyeron sin mirar atrás, como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en brasas. Pero otros se quedaron, clavados en el sitio, sus cuerpos temblando violentamente, sus rostros, antes contraídos por el odio, eran ahora lienzos en blanco de puro terror. Vi cómo sus ojos se movían de un lado a otro, de los fieles ilesos a los escombros flotantes que ahora reposaban suavemente en el suelo, tratando de conectar dos realidades que no podían coexistir en sus mentes. Su certeza se había convertido en una duda tan profunda que los había paralizado, dejándolos como estatuas de sal en medio de la revelación que los había condenado. Me concentré en el rostro del líder, el hombre corpulento que había pronunciado la sentencia. Ya no había arrogancia en su postura, estaba encorvado, como si un peso invisible lo estuviera aplastando. Miraba sus propias manos, las mismas que habían empuñado las herramientas de la destrucción,
como si fueran extrañas para él, como si no pudiera comprender cómo algo tan sólido y real como su propia fuerza pudiera ser tan inútil. Levantó la vista hacia el pastor de la pequeña congregación, que ahora lo miraba con una calma insoportable. En los ojos del líder no vi arrepentimiento, aún no, sino algo mucho más primario, la aniquilación total de su universo. Se había encontrado con un poder que no podía combatir, y esa impotencia lo había vaciado por completo, dejándolo hueco y aterrorizado. Lentamente, como animales cautelosos que salen de sus madrigueras después de un incendio, los vecinos comenzaron a emerger de sus casas. Las puertas se abrieron una a una, y las familias que se habían escondido en las sombras ahora daban un paso hacia la luz. Su miedo inicial se transformó en un asombro silencioso mientras sus ojos absorbían la escena. Se movían con una lentitud reverencial, acercándose al perímetro de las ruinas, sus rostros una mezcla de incredulidad y una incipiente esperanza. Nadie hablaba. El único lenguaje era el de los ojos abiertos de par en par, el de las manos que se llevaban a la boca para ahogar un grito de asombro. La comunidad, que había sido fracturada por el miedo, comenzaba a reunirse de nuevo, no como simples vecinos, sino como testigos compartidos de lo imposible. Yo también me sentí impulsado a moverme. Mis pies se despegaron del suelo como si tuvieran voluntad propia, llevándome hacia el círculo de escombros. Cada paso se sentía como un acto de fe. Al cruzar la línea invisible que separaba el mundo normal del lugar donde había ocurrido el milagro, el aire cambió. Se volvió más ligero, más puro. El olor a polvo y gasolina había desaparecido por completo, reemplazado por una fragancia sutil que no podía identificar, algo limpio y antiguo. Sentí que estaba entrando en un terreno sagrado, un espacio donde las leyes de la física se habían inclinado ante las leyes del espíritu. Mi conversión no fue una decisión consciente, fue una rendición. Me rendí a la evidencia de mis sentidos y a la verdad abrumadora que había presenciado. Si crees que Dios todavía obra milagros, escribe amén en los comentarios. Tómate un momento para hacerlo, porque es importante que el mundo sepa que estas cosas no son solo historias del pasado. Ocurren hoy, en lugares olvidados, a personas comunes. Tu amén es más que una palabra. Es un testimonio, una forma de unirte a nosotros, los que estuvimos allí esa mañana y vimos cómo la fe se hizo visible. Es una forma de mantener viva la llama de la esperanza, de recordarnos a nosotros mismos y a los demás que no estamos solos, que incluso en la oscuridad más profunda, una luz puede encenderse y cambiarlo todo para siempre. Ahora, volvamos a ese lugar sagrado, a las consecuencias humanas de una intervención divina. Dentro del círculo, los fieles comenzaron a moverse. No hubo gritos de alivio ni abrazos frenéticos. Su reencuentro fue tan sereno como su oración. Se tomaron de las manos, se miraron a los ojos, y en ese silencio compartieron una comprensión que nadie más podía alcanzar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas tranquilas, lágrimas de una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. Vi a la madre que antes sostenía a su hijo ahora besarle la frente con una ternura infinita. Vi a los ancianos ayudarse mutuamente a ponerse de pie, sus movimientos lentos pero firmes. Habían estado en el corazón de la tormenta y habían salido no solo ilesos, sino llenos de una paz que irradiaba de ellos como un calor suave, tocando a todos los que los rodeábamos. El pastor, un hombre de edad avanzada con una barba blanca y ojos que parecían contener la sabiduría de generaciones, dio un paso adelante. Su congregación se hizo a un lado para dejarlo pasar. No se dirigió a ellos, ni a los vecinos que ahora formaban un círculo expectante. Sus ojos se posaron en los pocos atacantes que quedaban, los que estaban demasiado rotos para huir. Caminó lentamente hacia ellos, sin miedo, sin ira. Se detuvo frente al líder, que seguía de pie, temblando.
El pastor no dijo nada, simplemente levantó una mano, no en un gesto de acusación ni de bendición, sino en una simple ofrenda de paz. Fue un gesto que decía, te veo tu miedo, y no te condeno. Fue un acto de perdón tan puro que el aire pareció vibrar con su poder. La respuesta del líder fue la rendición final. Su cuerpo, que se había mantenido rígido por el shock, se desplomó. Cayó de rodillas en el polvo, su cabeza inclinada en una derrota total. No fue la caída de un guerrero vencido, sino la de un hombre cuya alma se había roto. Sollozos secos y desgarradores comenzaron a sacudir su cuerpo corpulento. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de una comprensión devastadora de su propia pequeñez frente a la inmensidad que acababa de presenciar. El pastor se arrodilló a su lado, no para consolarlo como a un amigo, sino para acompañarlo en su quebrantamiento, reconociendo la humanidad compartida incluso en el abismo del odio. La justicia divina no había sido un castigo, había sido la gracia, y esa gracia era más aniquiladora que cualquier espada. Ese acto de humildad rompió el último dique de contención emocional. Un sollozo colectivo recorrió a la multitud. Los vecinos, los fieles, yo mismo, todos comenzamos a llorar. No era un llanto de tristeza, sino de una liberación catártica. Llorábamos por el horror que habíamos presenciado, por la belleza del milagro, por la fragilidad de la vida y la fuerza indestructible del espíritu. Las lágrimas limpiaron el polvo de nuestros rostros y sentí también el miedo de nuestros corazones. En ese momento, no había cristianos, ni musulmanes, ni atacantes, ni víctimas. Solo había seres humanos, despojados de todas nuestras etiquetas, unidos en una experiencia compartida de asombro y vulnerabilidad ante lo sagrado. Éramos una sola comunidad, renacida en el llanto. Cuando las lágrimas cesaron, un nuevo silencio se instaló, pero esta vez estaba lleno de vida. Miré a mi alrededor y vi el mundo con nuevos ojos. Las ruinas ya no parecían una tumba, sino un monumento. Cada ladrillo roto, cada viga astillada, contaba la historia no de una derrota, sino de una victoria imposible. El lugar había sido profanado por el odio, pero ahora estaba consagrado por el amor y el milagro. Se había convertido en un altar a cielo abierto, un testimonio permanente de que la destrucción física es impotente contra la fe verdadera. El espacio se sentía cargado de una energía pacífica, como si el eco de la intervención divina todavía resonara en el aire, recordándonos que habíamos pisado tierra santa. La paz que descendió entonces fue tangible, una cualidad en el aire que se podía sentir en la piel. La tensión de la mañana se había evaporado por completo, dejando una calma profunda y duradera. La gente comenzó a moverse, pero sus movimientos eran diferentes, más lentos, más deliberados. Se ayudaban unos a otros a levantarse, compartían el agua que los vecinos traían de sus casas, hablaban en susurros. El orden no fue restaurado por la fuerza, sino que surgió orgánicamente de un sentido compartido de reverencia. La vida estaba regresando al campo devastado, pero era una vida transformada, más consciente, más humilde, marcada para siempre por la certeza de que habíamos sido testigos de algo mucho más grande que nosotros mismos. Al final de todo, miré hacia el cielo. El sol estaba alto, bañando la escena en una luz dorada que parecía bendecirnos. El aire, ahora limpio y ligero, era fácil de respirar. La imagen final que se grabó en mi memoria no fue la de la destrucción, sino la de la reconciliación. El pastor, ayudando a ponerse de pie al hombre que había intentado matarlo. Los vecinos compartiendo pan con la congregación que antes habían temido. Los niños, ajenos a la teología del momento, simplemente jugando en el polvo ahora santificado. La armonía había regresado, no como era antes, frágil y temerosa, sino como algo nuevo, forjado en el fuego de una prueba terrible y cimentado sobre la roca de un milagro innegable.
Aquel lugar nunca fue reconstruido con ladrillos. No era necesario. Las ruinas se convirtieron en algo más que un edificio. Se transformaron en un santuario a cielo abierto, un monumento silencioso a un poder que no necesita paredes para manifestarse. La gente de los alrededores comenzó a llamarlo, en susurros respetuosos, el templo que no quiso caer. Y yo, Nawaz Iqbal, el simple repartidor, encontré un nuevo propósito en mi vida. Dejé mi trabajo, mi vieja camioneta, mi rutina de entregar cajas. Me convertí en el guardián no oficial de esa historia, el custodio de la memoria de esa mañana. Mi nueva entrega ya no era de pan, sino de testimonio, asegurándome de que cada persona que pasara por allí supiera que en ese suelo sagrado la fe se había hecho visible y tangible, desafiando las leyes del odio y de la física. Mi vida anterior se disolvió como la niebla de la mañana. Ya no podía volver a la normalidad, a preocuparme por horarios y facturas, después de haber visto el velo de la realidad rasgarse de esa manera. Cada día me sentaba en una piedra cerca de las ruinas y la gente venía a mí, al principio con timidez, luego con una confianza creciente. Me preguntaban y yo contaba. Contaba la historia una y otra vez, no como un disco rayado, sino como una oración que se renueva con cada repetición. Sentía que cada palabra que pronunciaba era un ladrillo, construyendo un templo invisible en el corazón de quien escuchaba. Mi voz se convirtió en mi herramienta, y el recuerdo de aquel milagro, en mi única y verdadera posesión. No ganaba dinero, pero mi alma nunca había sido tan rica, tan llena de un propósito que me trascendía. La comunidad cristiana, que había perdido su único lugar de reunión, encontró algo mucho más grande. Encontraron la certeza. Ya no necesitaban un techo de madera para sentirse protegidos. Su iglesia ahora era la historia misma, una fortaleza intangible que los rodeaba donde quiera que fueran. El miedo que antes los oprimía en el vecindario fue reemplazado por un respeto silencioso, casi temeroso. La gente ya no los veía como una minoría extraña, sino como los portadores de un misterio, los sobrevivientes de un fuego que no los había quemado. Su presencia se hizo más fuerte, no por el proselitismo, sino por la paz que irradiaban. Se convirtieron en un testimonio andante, y su fe, antes susurrada a puerta cerrada, ahora resonaba en el silencio respetuoso de toda la comunidad. Con el tiempo, entendí la lección más profunda de esa mañana. La fe no es un escudo mágico que nos protege del dolor o de la injusticia del mundo. No detiene los martillos, no silencia los gritos de odio, no evita que los techos se derrumben. La fe es lo que nos permite permanecer de pie en medio de las ruinas, con los ojos cerrados en oración, sabiendo que incluso si el mundo entero se desploma a nuestro alrededor, hay un espacio sagrado en nuestro interior que ninguna violencia puede tocar. No es la ausencia del miedo, sino lo que hacemos con él cuando nos mira a los ojos. Es la calma en el corazón de la tormenta, la confianza de que incluso en la tumba más oscura no estamos solos. Esa es la verdadera fortaleza indestructible. Aquel día, mi trabajo era simple. Fui a ese lugar olvidado para entregar pan y agua, las cosas más básicas para sostener la vida física. Pero me fui de allí habiendo recibido algo infinitamente más valioso, la prueba irrefutable de que existe un poder que cuida de los indefensos, un amor que opera de maneras que nuestra mente no puede comprender. Creí que el milagro había terminado con el viento que se calmó y los escombros que se asentaron. Creí que la historia había alcanzado su clímax en la supervivencia de los inocentes y la derrota del odio. Estaba equivocado. Lo que vi fue solo el primer acto de una obra mucho más grande, una que estaba a punto de revelar su verdadero significado. La historia no terminó ahí. De hecho, lo más increíble estaba por suceder. 3 días después, cuando la calma había regresado,
y el lugar se había convertido en un punto de peregrinación silenciosa. Una figura solitaria fue vista acercándose a las ruinas al amanecer. Era el líder de la turba, el hombre corpulento cuya voz había sentenciado a muerte a la congregación. Regresó solo, sin armas, sin su ejército de odio. Caminó lentamente entre los escombros, su cuerpo temblando, y cayó de rodillas en el mismo centro del círculo donde los fieles habían sido protegidos. Y lo que sucedió entonces, en la soledad de ese amanecer, fue un milagro de un tipo completamente diferente. Un milagro no de poder, sino de misericordia. Porque a veces, el milagro más grande no es el que detiene las piedras, sino el que es capaz de ablandar un corazón de piedra.